Mis queridos hermanos, Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía del tercer domingo de la Pascua. Celebramos la cincuentena pascual, donde contemplamos hechos narrativos de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera semana de la octava de Pascua escuchábamos el Evangelio de San Lucas, donde se nos hablaba de la aparición de Jesús con los discípulos que van camino a Emaús. Hoy muchos de nosotros vivimos esa experiencia con el Señor. Estamos siempre con el Señor, vamos y no lo reconocemos. Eso le pasó a los discípulos de Emaús. Caminaron un largo trayecto y lo reconocieron en la fracción del pan. ¿Cuántos de nosotros muchas veces a Dios lo reconocemos es en la iglesia? Lo reconocemos en la Eucaristía. Pero el Señor nos invita a que le reconozcamos en el camino. Y no reconocerlo en momentos especiales de la iglesia, donde allí sí acudimos a decirle, quédate con nosotros. Hoy le decimos al Señor, aquí, en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, quédate con nosotros. No olvides compartir la Eucaristía. Hoy es domingo y compartirla es hacer que otros hagan camino a Emaús, como lo hicieron aquellos, como lo estamos haciendo nosotros, y hacerlos testigos de la resurrección. Celebro la misa como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Por el camino de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Por el camino de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que ha resucitado, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que en esta Eucaristía arda nuestro corazón como ardió el corazón de los discípulos cuando iban con Jesús. Arda como esa llama que está al frente de cada uno de nosotros, que contemplamos a Cristo que arde como luz que disipa toda clase de tiniebla. Seguramente a lo mejor al pensar en lo que necesitamos de Dios, en el favor que a Dios le suplicamos, nos sentimos atribulados, nos sentimos abatidos, golpeados a lo mejor por esa dificultad que tenemos. Pues pidámosle al Señor que en el camino de esta celebración nuestro corazón arda, así como ardía el corazón de los discípulos que iban camino a Emaús con el Señor Jesucristo. Y pidamos al Señor para que, así como los discípulos, cuando ardía su corazón, regresaron para contar a quién habían visto, con quién comieron, con quién estaban. Hermanos, vamos a pedir ahora perdón al Señor de nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor por las veces en que, estando en la iglesia, no sentimos nada y todo culpa de ocupar la mente en otras cosas y no en las de Dios. Pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte,
Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos has restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos muy atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro, acompañado de los 11 apóstoles, le presentó ante la multitud y les habló así: A todos ustedes, habitantes de Judea y cuantos se encuentran en Jerusalén, tengo algo que anunciarles. Escuchen con atención mis palabras. Les anuncio a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes cuando por medio de él les mostró su poder con los prodigios y milagros que ya conocen. Ustedes lo entregaron y le quitaron la vida clavándolo en la cruz, por mano de paganos, siguiendo sin saberlo un plan trazado por Dios que todo lo prevé. Por eso Dios lo resucitó poniendo fin al suplicio de la muerte. Imposible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues aludiendo a él dice David: Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se goza mi lengua y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme que les hable con franqueza acerca del patriarca David. Él murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había prometido con juramento que a uno de su linaje lo pondría sobre su trono, habló previendo la resurrección del Mesías, que fue quien no quedó abandonado a la muerte ni conoció la corrupción en su carne. A Jesús fue a quien Dios resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Exaltado pues a la derecha de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido, y lo derramó sobre nosotros. Esto es lo que están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugie en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada,
porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si invocan como Padre a Dios, que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, pórtense con temor durante el tiempo que les queda de peregrinación en este mundo. Ya saben que ni la plata ni el oro, bienes al fin perecederos, pudieron rescatarlos de esa vida vacía que habían aprendido de sus padres. El precio de su rescate fue la sangre de Cristo, Cordero Inmaculado y sin defecto. Había sido escogido desde antes de la creación del mundo, pero se manifestó solo ahora, en el último momento, para bien de ustedes. Gracias a Él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó. Y si su fe y esperanza están puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: quédate con nosotros, que ya es tarde y va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras, a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras?
En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que nos conduces a la presencia amorosa del Padre, permítanos encontrar en su palabra aquella fuente de vida que restaura nuestras fuerzas. Ven y enciende en nosotros el fuego de tu amor para vivir y compartir la alegría de la resurrección. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, a nosotros hoy no nos entristece que Cristo haya muerto, como a los discípulos. Dice el Evangelio que Jesús les notaba la tristeza, conversaban de todo lo que había sucedido, de, entre comillas, la pérdida del Señor, la pérdida de ese gran amigo, de ese gran maestro que era Jesús. Y cuando hablo de que a nosotros la tristeza que sienten aquellos discípulos no es la misma. Nosotros no sentimos tristeza porque Jesús haya muerto. Quizás tampoco podamos sentir alegría porque Cristo haya resucitado. Ninguna alegría, pero sí tristeza sintieron los discípulos. Y vemos entonces que aquellos discípulos discuten en persona. Se acercó Jesús en persona, sigue caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocían, dice el Evangelio. Les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Y uno le responde: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días? Fíjense, queridos hermanos, que cuando nosotros cuando venimos a la iglesia, cuando vamos a ese camino de Emaús, vamos a la iglesia y fíjense que muchas veces vamos y quizás salimos igual e incluso hasta peor. Quizás a lo mejor el discurso del sacerdote no era lo que yo esperaba. Pero créame, hermano y hermana, que muchas veces la palabra de Dios, no tanto el discurso es un complemento de la Sagrada Escritura, es lo que más conviene para nosotros. A mí me llama la atención escuchar a alguien cuando: Padre, esa palabra me cayó a mí. Y lo dicen con un buen sentido, se sienten como que el Señor en la Sagrada Escritura los tomó en cuenta, los eligió. Mire, esto es para ustedes. Esto es para ti. Muchas veces vamos camino a ese Emaús, a la iglesia, queridos hermanos, y vamos como los discípulos. No sabemos ni con quién vamos, ni sabemos qué vamos a encontrar. ¿A quién vamos a encontrar? ¿A qué iban los discípulos de Emaús? A Emaús. No iban a encontrarse con Jesús. Iban a hacer algo. Y eso nos sucede a nosotros como cristianos. Muchas veces vamos a la iglesia y no sabemos qué vamos a encontrar. ¿Y qué necesitamos encontrar en ese Emaús? Necesitamos no reconocer al Señor, porque al Señor debemos reconocerlo desde que salimos de nuestra casa. Cuando salimos del trabajo, de cualquier lugar, debemos reconocer al Señor. No esperar a llegar a la iglesia para reconocer al Señor. Por eso, fíjese, por eso llegamos tristes, desanimados, angustiados, preocupados, estresados. Y venimos y a Jesús lo reconocemos en la iglesia. Allí está la fuente de agua viva. Allí está Cristo presente.
que se queda con nosotros. Pero a Jesús hay que reconocerlo, querido hermano, en el camino. En el camino con los obstáculos que se nos presenten. Fíjense que los discípulos de Emaús, el obstáculo que tenían era tristeza. Y ese fue el obstáculo para no reconocer a Jesús en el camino. El resto, ningún tropiezo tuvieron en el camino. ¿Y por qué no tuvieron tropiezos? Porque estaba Jesús, aunque ellos no lo reconocían. ¿Cuántos tropiezos hemos dejado nosotros de tener? Porque estando Jesús ahí, nos acompaña, nos guía, aunque no lo reconozcamos, ni nos demos cuenta. Ni sabemos a dónde nos va a hacer llegar Jesús para reconocerlo. Por eso bien lo resaltaba entonces el Evangelio. Dice que ellos van camino a Emaús, y entonces, pues cuando se encuentran con Él, menos lo reconocen. Menos lo reconocen cuando Jesús dice, ¿qué pasó en Jerusalén con ese Jesús? Y entonces, ¿qué dicen los discípulos? Le hablan, era un gran profeta, que venía de Dios. Es verdad, algunas mujeres lo vieron, que iba a resucitar al tercer día. Los discípulos sabían todo del Señor, hermanos. ¿Y nosotros cuánto no sabemos de Jesús? Pero poco nos cuesta creer. Hermanos, con lo que sabemos de Jesús es suficiente, necesario para reconocerlo en el camino. Aquellos discípulos no lo reconocían porque estaban llenos de tristeza. Y eso es lo que muchas veces a nosotros no nos deja reconocer al Señor. ¿Qué cosa es lo que no nos deja reconocer al Señor en el camino? Muchas veces la soberbia, el rencor, el resentimiento que yo le guardo a mi hermano, la avaricia, el tanto trabajar, tengo que ir a la iglesia. Y por más que usted vaya a la iglesia a pagarle una promesa al Señor, por más que usted, querido hermano, le llene la bolsa de la ofrenda a la iglesia, querido hermano y hermana, si usted tiene su cabecita ocupada, bien sea en cualquiera de esas cosas, o a lo mejor la desocupó un poquito, pero va a encontrarse va otra vez a ocuparla, sin usted esforzarse a no ocuparla en esas cosas, sepa, querido hermano y querida hermana, que no va a reconocer al Señor. La soberbia, la avaricia, la lujuria, queridos hermanos. Hay gente que viene a la iglesia porque le encanta ver otras mujeres, los hombres, mujeres a otros hombres. ¿Cuántas mujeres han venido incluso a la iglesia para ver al sacerdote? Querido hermano y hermana, usted viene a reconocer al Señor. Y por eso el camino que usted haga para venir a Emaús, a la iglesia, es un camino para reconocerlo, para estar con Él. La ira, la envidia, la gula, la pereza, y quizás no me detendría dando explicaciones de cada uno, porque ya todos sabemos qué significa cada cosa. Y esas cosas, algunas de ellas pueden calar en nosotros. Por eso usted puede decir, el Padre o la palabra de Dios me está hablando a mí. Porque hay 7 pecados capitales. Si no tiene ninguno, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La pereza, todo lo que yo dije, lo que anuncié, los 7 pecados capitales. Si no los tiene, bendito sea Dios. Si tiene alguno, pues usted dice, tiene que ver conmigo la palabra. Pero fijémonos entonces lo que sigue diciendo el Señor. Los discípulos conocen y saben de Jesús. Nosotros no sabemos de Jesús. No conocemos de Jesús. Bien, con eso, hermano, no es suficiente. Con decir, tengo fe. Con decir, conozco a Dios. Eso no es suficiente. Lo suficiente es creer. Y que desde que yo salgo de mi casa, desde el trabajo, desde donde esté, para venir a Emaús, el Emaús no va a ser solamente la iglesia. El Emaús va a ser su trabajo,
El Emaús va a ser la casa de su amiga, de su amigo, de su compadre. ¿Y a qué van a ir? Mire lo que conversaban ellos. No conversaban de la fiesta que hubo el fin de semana. Uy, esa fiesta de anoche estuvo tan buena, eso hubo licor, eso hubo de todo. La comida estaba buenísima. O a lo mejor, no, la ensalada no me gustó mucho. Ya estaba ya como pasada. Criticar de lo que a lo mejor... Esas son las conversaciones que hacen dos testigos o discípulos de Maús o discípulos del Señor. Ese no es el plan de un cristiano, de una cristiana. El plan, queridos hermanos, es poder desde el encuentro reconocer al Señor. Que tanto el otro reconozca en mí a Cristo desde lo que digo, desde el testimonio, como desde yo reconocer en el otro, con el testimonio, con sus palabras, a Cristo vivo y resucitado. No hablar de tristezas, que podemos conversarlas para ver cómo levantarnos el ánimo. Y fíjese que Jesús se anochece, hablan con Él, Jesús quiere seguir de largo el camino y le dicen los discípulos, quédate con nosotros. Todavía no lo reconocían. La pregunta es, ¿por qué quédate con nosotros? Porque a los discípulos les agradó hablar hasta ese momento con un desconocido. Un desconocido distinto. ¿Cuántas veces a nosotros, fíjese, nos da miedo hablar con un desconocido? ¿Y por qué? No sabemos quién es. No sabemos qué intenciones tenga. No sabemos qué hay en su corazón. Y es lógico. ¿Cuántas veces nosotros, cualquiera que llega a nuestra casa, nos cuesta atenderlo, nos cuesta quizás abrirle la puerta, porque nos da miedo? Bueno, los discípulos en él vieron un desconocido, pero confiaron por cómo hablaba, por cómo les enseñaba las Escrituras. Como que los discípulos dijeron, este es uno de los nuestros. Mire cómo habla de los profetas, mire cómo habla de la Sagrada Escritura, mire cómo habla de lo que ha sucedido. Este es un discípulo nuestro. Quédate con nosotros. Nosotros le decimos, quédate con nosotros. Es de repente a la señora que le encanta o al señor que le encanta hablar, que vive en pecado. Y a ese no hay que decirle, quédate con nosotros. A ese hay que decirle, acepta al Señor, arrepiéntase de esos pecados, confiésese, busca primero el reino de Dios. No, quédate con nosotros. Los discípulos le dicen a Jesús, quédate con nosotros. Y Jesús se queda. Por eso, querido hermano, fijémonos que después Jesús parte el pan y en la fracción del pan es donde reconocieron al Señor. Fue donde lo reconocieron. Y fíjese lo siguiente, comienzan el camino hablando de lo sucedido con tristeza. Y miren lo que decían los discípulos, con razón nuestro corazón ardía cuando hablábamos con Él. ¿Qué significa esto? Que cuando empezamos a reconocer al Señor desde donde salimos para llegar a Emaús, mis queridos hermanos, el corazón comienza a arder, comienza a abrirse al Señor. Y cuando se abre al Señor, se reconoce. Este es el Señor, este Jesús que alivia mis penas y mis tormentos. Por eso, queridos hermanos, la invitación de este Evangelio es a que reconozcamos al Señor desde donde venimos. No esperemos llegar a la iglesia para reconocerlo. Si usted llega 5 minutos tarde, incluso si usted llega a la hora, por ejemplo, de la misa, si usted llega a la hora, ¿usted cree que usted va a reconocer al Señor? Usted llega 5 minutos tarde, puede que lo reconozca, no puedo decir que no, pero querido hermano, qué bueno sería, yo me voy temprano a la iglesia.
De repente me encuentra el sacerdote que está confesando. Trato de hablar con él. Me preparo para la Eucaristía. Pongo mis rodillitas ahí en el reclinatorio. Y si me duelen, me siento, como sea. Pero me siento, me preparo, me dispongo. Señor, vengo. Vengo con esperanzas, con ilusiones. Vengo con deseos que tú puedes concederme. Y cuando venimos así con esa disposición, hermano, el corazón va a arder, como ardió el corazón de los discípulos. Nos vamos a dar cuenta que no era lo suficiente, no era quizás necesario decir, allá me encuentro con el Señor. No, yo ya me venía encontrando por ir con el camino. Yo ya venía hablando con Él. Y Él hizo arder más mi corazón, como esa lucecita que está allá, que representa nada más y nada menos, y que es Cristo resucitado. Mire lo que dice al final del Evangelio, queridos hermanos. Una vez que arda el corazón, una vez que sintamos la presencia de Dios, ¿sabe qué va a hacer el Señor con nosotros? Esa llama, ese arder el corazón, no se va a extinguir así por así. Mire lo que nos lleva a ser testigos. Ir a contar, a decir, habló con nosotros, se nos apareció. Estábamos pero por el suelo, llenos de tristeza, pero el Señor nos redimió, nos levantó, nos animó, habló con nosotros, comió el pan con nosotros. Queridos hermanos, yo quisiera terminar con lo que nos decía la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, me llama la atención cómo habla Pedro en la primera lectura, en la segunda lectura, porque habla con el corazón, no que le arde, sino con el corazón encendido. Y así tenemos que hablar nosotros del resucitado. Pedro está hablando de su testimonio. Pedro está hablando prácticamente que desde que se levanta hasta que anochece, a pesar de las consecuencias de anunciar el Evangelio, Pedro tiene el corazón encendido y nadie se lo ha apagado. Nadie le ha apagado, porque es muy fácil apagar una mechita, una lucecita muy pequeña, muy mínima, con el dedo. Usted no va a sentir que se queme tanto. Pero apagar el fuego que produce el Espíritu Santo, que produce el Señor en nuestro corazón, cuando decimos, vamos en nombre del Señor, hermano, eso nadie lo va a poder apagar. A Pedro nadie le apagó la luz. Nadie le apagó el fuego que produjo el Señor en su corazón. No dejemos nosotros que nada ni nadie nos apague el fuego. Cada vez que a lo mejor usted, por eso siempre invito, vaya a la iglesia. No se conforme con la misa en YouTube. No se conforme con las oracioncitas que le salen en el celular. No, hermano, eso no es suficiente. Es necesario que usted, por lo menos hoy domingo, usted se acerque a la iglesia. Usted vaya al templo y vaya, que lo que se encuentre por el camino sea para que vaya ardiendo el corazón. Y llegar aquí y encontrar la presencia. Usted en su casa seguramente reconoce al Señor. Reconózcalo. Ojalá que cuando le llegue el mensaje, a lo mejor la invitación a ver la misa en YouTube, arde el corazón. Voy a ver la misa. Pero ¿cuántas veces a lo mejor llega la invitación a la misa y lo desaparecemos, verdad? De la ventanilla. Porque a veces pues no tenemos tiempo, estoy ocupado. Es verdad, pero tenemos que hacer que nuestro corazón arda. Mire los discípulos de Emaús. Y aquí yo quiero ahora sí terminar, porque vivimos a veces llenos de fantasía. Es que si en la iglesia no cantan, aquí vivimos, no sé si es un fenómeno, pero incluso hay una hermandad, y lo digo con mucho respeto a los hermanos de Emaús, le llamamos los hermanos de Emaús, han vivido una experiencia de un retiro, y es verdad, llegaron seguro a ese retiro con los corazones pero vueltos nada, ni siquiera humeando, pero Dios ha reavivado la fe. Pero ¿cuántas veces solamente nos aparecemos en los espectáculos?
Nos encanta usar una franela que identifique una cosa a la otra. Pero hermanos, y en verdad, siempre que me dicen, Jesucristo ha resucitado, yo le digo, hace más de 2000 años resucitó. Y a veces lo digo, en verdad resucitó. ¿Por qué es lo que tenemos que creer? ¿O solamente creemos en un retiro y estoy en un retiro y vivo el retiro, pero después del retiro? ¿Qué hay después del retiro? Después del retiro, tiene ahora usted que cuidar lo que el Señor ha encendido, mantener y hacer crecer la llama de la fe, el fuego de Dios. Que el Señor nos bendiga y que en este día tan especial, ya seguro, con estas lecturas, con esta hermosa palabra de Dios, nuestro corazón arde, nuestro corazón se enciende. Y luego vamos a pasar allá, donde está Cristo, que nos ha encendido el corazón, y es donde tenemos que reconocerlo, más todavía en la fracción del pan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios nuestro Padre, con la resurrección de su Hijo, nos ha regenerado para una esperanza viva. Todos los hombres y mujeres, aún sin saberlo, esperan a Dios. Hagámonos portavoces de esta espera universal a través de nuestra oración. Digamos juntos, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por la Iglesia, para que caminando al paso de la humanidad sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección en Cristo, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, decepcionados como los discípulos de Emaús, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a la llamada del Señor en la vida sacerdotal y religiosa, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por los que se han encomendado a nuestras oraciones y los que oran por nosotros, para que a unos y a otros el Señor nos conceda lo que con fe le pedimos, pero que se haga siempre su voluntad, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por cada uno de nosotros, los aquí reunidos, para que seamos capaces de reconocer al Señor en el prójimo que camina a nuestro lado, en las Sagradas Escrituras y en la comida eucarística al partir el pan, roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Padre, que nos has insertado en Cristo tu Hijo, muerto y resucitado, haz que seamos capaces de contar a todos las grandes obras de salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Es mismo Cristo que lo ofrece como su cuerpo y como su sangre, y es en donde le reconocemos, en la fracción del pan. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia rebosantes de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad esta ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, todos los pastores, obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por las sendas de la fe y la esperanza, manifestando al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren, aquí está Cristo, el Cordero de Dios, el que viene con nosotros a reconocerlo, a contemplarlo en la fracción del pan. El que quita el pecado del mundo, dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan.
Quiero invitarles, queridos hermanos, a que repitan esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad. Concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó, y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Dios te bendiga.